Un nuevo comienzo. Harry había pasado el verano pensando y reexaminando lo que ahora sabía sobre todo. A regañadientes, llegó a la conclusión de que los Dursley tenían razón. No tenía amigos y nunca los tendría. Ron y Hermione claramente mantenían a los demás estudiantes a distancia mientras permitían que solo aquellos que les agradaban o que se parecían más a ellos en su intención de estar cerca de él se acercaran a él. Ejemplo, Minerva, pero no los gemelos Weasley. Por si acaso Harry se daba cuenta de su farsa de amistad y descubría cómo era realmente la verdadera amistad. Y con los juegos que Dumbledore seguía preparándole todos los años y la forma en que estaba bajo restricción de aislamiento, Harry no tenía ni el tiempo ni el corazón para intentar hacer amigos de verdad. Ya no. Lo había intentado una y otra vez y en dos escuelas diferentes en dos mundos muy diferentes. Los amigos, como la familia, parecían ser algo que estaba destinado a no tener. Su tía y su tío lo habían visto salir adelante durante 2 semanas, intentando con su habitual fanfarronería y escupiendo su odio, pero obteniendo poca o ninguna respuesta de él. Finalmente, Petunia le había preguntado qué estaba pasando. Él había tratado de no decirle, pensando que ella realmente no quería saberlo, ya que odiaba tanto el mundo de la magia y sería imposible decirle algo sin usar términos y palabras que habían estado prohibidos durante mucho tiempo en esta casa. Si bien ella podría disfrutar sabiendo que el mundo lo veía de la misma manera que ella, definitivamente no apreciaría que él usara palabras de su lista personal de cosas prohibidas para decírselo. Pero ella había insistido demasiadas veces y él finalmente perdió el control y le gritó. Estaba tan miserable que su temperamento estaba demasiado cerca del punto de ruptura como para evitar que se descontrolara. Así que le gritó como nunca antes lo había hecho. Gritó con rabia y dolor tan intensos, que ella nunca antes había experimentado algo así. Él se quedó allí en la cocina, con las manos apretadas en puños a los costados y los ojos brillantes con un fuego interior que nunca antes habían visto. La electricidad crepitaba de manera audible entre las púas y los rizos de su cabello salvaje y fuera de control, disparando chispas visibles mientras su magia respondía a su rabia. Su cuerpo temblaba con la fuerza de sus emociones y el esfuerzo que estaba ejerciendo para tratar de mantener su control sobre ellas, mientras le gritaba y chillaba. Ella observó con asombro y terror, finalmente entendiendo cuán reprimido estaba en realidad y cuánto estaba reprimiendo en su interior para que nadie le hiciera daño por atreverse a sentir algo que no creían que debería sentir. Las lágrimas finalmente habían atravesado sus paredes y brotaban de sus ojos. Pero no se dio cuenta mientras desataba más de una década de represión forzada, rabia, dolor y amarga decepción, con ella, con su familia, con los vecinos de aquí, con sus supuestos amigos, con la escuela, y con el mundo. Harry Potter estaba enojado y decepcionado con todos. Ella simplemente se había parado frente a él y había escuchado su historia. Ni una sola vez intentó interrumpirlo o disciplinarlo por su lenguaje o por gritar y llorar, lo cual hacía mucho que le habían prohibido en esta casa. Honestamente, estaba tan herido y enojado que ella no pudo hacer nada más que escucharlo mientras le contaba la historia de los últimos 3 años y todas las muertes de las que se sentía responsable solo porque existía, solo porque los adultos habían decidido que no tenía derecho a estar vivo en absoluto. Le dijo que debería estar feliz ahora que sabía que el mundo mágico también lo veía como un inútil. Al igual que ella, pensaban que su vida no tenía ningún mérito y que era suya para desperdiciarla de la forma que creyeran conveniente. Al igual que ella, pensaban que debería haber muerto esa noche cuando sus padres habían muerto y, como no lo había hecho, no tenía derecho a quejarse si decidían enviarlo contra un loco o dos con los que no querían lidiar ellos mismos, o incluso un monstruo o dos desprevenidos y desarmados. Después de todo, ¿quién diablos lo extrañaría si no sobrevivía a lo que fuera que estuvieran demasiado asustados para enfrentar ellos mismos? Por supuesto, ella seguro que no lo haría, ya que una de las primeras cosas que recordaba haberle oído decir fue que se fuera a morir a algún lado y la dejara en paz. Diablos. Probablemente organizaría una fiesta si recibiera la noticia de que había muerto allí, y luego se iría de vacaciones solo para asegurarse de haber celebrado el acontecimiento como era debido. Se estremeció al oír esas palabras porque ahora podía ver cuánto lo había lastimado con ellas y sabía por las cosas que le había dicho a lo largo de los años que él tenía todas las razones para creer que ella vería su muerte de esa manera. No lo haría, pero él no lo sabía. Pero al oírlo repetir esas palabras sobre morir en una zanja en algún lugar, palabras que ella sabía que le había dicho, el mero hecho de que él las recordara le decía que lo había lastimado.
También recordaba ese incidente y sabía que él no lo merecía. Él tenía 5 años y le estaba diciendo que Dudley necesitaba nuevos útiles de arte para la escuela porque sabía que Dudley se olvidaría de decírselo, y la maestra se enojaría con Dudley por no tenerlos, lo que molestaría a Dudley, y un Dudley enojado siempre era malo para Harry y caro para Petunia, pero ella había estado de mal humor y se había desquitado con él, porque eso era lo que hacía su familia. Despotricaba y deliraba y nunca se dio cuenta de que su tío y su primo estaban de pie en la puerta escuchando cada palabra llena de dolor, condena, odio hacia sí mismo y tristeza abrumadora. Viejas heridas que nunca se habían dado cuenta de que le habían causado brotaban de su boca en una diatriba furiosa imposible de detener o negar, porque la magia de Harry estaba haciendo que los tres Dursley recordaran exactamente cuándo se habían producido dichas heridas. Ni siquiera se dio cuenta de que se desplomó en el suelo en un montón acurrucado, llorando a lágrima viva y murmurando las palabras venenosas que habían estado supurando dentro de su psique durante todos estos años, tan profundo en su miseria que había olvidado dónde estaba. Su tío lo había recogido y por una vez lo había llevado suavemente a su cama cuando estaba claro que no iba a llegar allí por su cuenta. A partir de ese día, la actitud de sus familiares hacia él cambió. Petunia se aseguró de que comiera al menos 2 veces al día y Vernon solo le dio trabajo para mantener sus manos ocupadas mientras su mente intentaba lidiar con toda la basura que le habían arrojado y que incluso los adultos se habrían acobardado de enfrentar. Dudley simplemente lo dejó solo, como sus padres le habían dicho que hiciera, y encontró otras cosas que hacer que no incluían atormentar a su primo. Todavía no le gustaba Harry y lo más probable era que nunca lo hiciera, pero el tormento que Harry estaba sufriendo en su escuela era mucho más que cualquier cosa que Dudley y su equipo pudieran hacerle. Entonces lo dejó solo y evitó que sus amigos se sumaran a su carga durante el resto del verano. Por su parte, Harry una vez más hizo un viaje no programado al callejón Diagon para visitar las librerías y comprar nuevo material de lectura. Esta vez no estaba investigando ningún evento o criatura anterior, o incluso las leyes de la sociedad mágica. Este año todo lo que estaba buscando era material para aprender que pudiera descarrilar sus procesos de pensamiento lo suficiente como para permitirle descansar. Consiguió libros sobre runas y protección, así como también sobre creación de hechizos y aritmancia. Sabía que no iba a tomar esas clases, pero el tema le interesaba. Diablos, la protección y la creación de hechizos ni siquiera estaban disponibles en Hogwarts. También visitó el banco para averiguar exactamente cuál era su situación financiera y si tenía o no fondos suficientes para terminar Hogwarts y establecerse en algún lugar después de graduarse. Había descubierto que había heredado la finca Black de Sirius porque Sirius lo había nombrado heredero después de haber sido nombrado padrino de Harry cuando nació, lo que solo confirmó que Sirius realmente estaba muerto. Eso también había llevado a la revelación de su condición de heredero de la finca Potter y la condición poco conocida de heredero de la antigua y casi olvidada finca de las cuentas de Evans Leiga. Esas historias le habían llegado a través de su madre, porque la línea Evans era una línea de Squib establecida a principios del siglo. Una hija de la familia Evans Leiga había resultado herida en un accidente que la privó de la mayor parte de su núcleo mágico. Como la herida había ocurrido durante su acto de salvar al hijo y heredero de la línea, se le pagó cambiando formalmente su nombre y añadiendo el nuevo nombre a la línea familiar. Su visita también había descubierto su conexión con Godric Gryffindor e Ignotus Peverell, aunque no había mucho que reclamar de ellos. Harry ya tenía la capa y había hecho uso de la espada, aunque no la poseía. Cuando tuviera la edad suficiente, podría reclamar sus asientos en las cámaras del Visengamot, pero eso era todo lo que quedaba de sus antiguas propiedades. Sin embargo, reclamó los anillos que iban con ambos antiguos nombres, así como reclamó todos los demás anillos de herederos de las propiedades de las que era heredero. Que cada anillo tuviera protecciones entretejidas para proteger al heredero que lo usara era solo una ventaja en lo que respecta a Harry. Pero lo único que Harry sabía ahora sin ninguna duda era que podía permitirse fácilmente terminar sus estudios y cuidar de sí mismo después de graduarse. Ya no importaba lo que sucediera durante los años escolares que le quedaban. Tenía la capacidad financiera para desaparecer tan pronto como terminara la escuela y nada de lo que nadie dijera o hiciera podría cambiarlo. Y eso era exactamente lo que planeaba hacer. Harry había encontrado a su tía y a su tío esperando que les contara con qué nuevo horror se había visto obligado a lidiar este año y, sin creer realmente que realmente quisieran saberlo, pero incapaz de no decírselo después de la forma en que habían reaccionado el verano anterior,
Poco a poco les había contado la historia de su cuarto año. Sentados alrededor de la pequeña mesa redonda en la pizzería a la que Vernon los había llevado a cenar, Petunia lo sorprendió al preguntarle: «Harry, ¿a quién te queda en la vida para que Dumbledore se lo lleve? Dijiste que ya no eres amigo de esa chica ni de la familia de los pelirrojos. Se llevaron a tu padrino antes de que pudieras conocerlo, al igual que a los otros 2 camaradas que quedaban de tu padre. Dijiste que intentó matar a tu lechuza este año y que ni siquiera es humana, lo que me indica que todos los que quedan son, de alguna manera, intocables actualmente, pero no me dice quiénes podrían ser. Entonces, ¿quiénes quedan?». Harry dejó su porción de pizza y tomó un sorbo de su refresco para aclararse la boca antes de responder. Se rió huecamente y se lo dijo sin rodeos: «Ustedes 3 y Hedwig, creo que Lupin todavía está vivo, pero como se supone que no debo saberlo, bien podría estar muerto. Pettigrew también sigue vivo, aunque si estoy en lo cierto, no lo estará por mucho tiempo. Tampoco nadie podría pensar que es alguien por quien me preocuparía o con quien sería cercano, ya que fue él quien traicionó a mamá y papá. No tengo a nadie más que pueda considerarse cercano según los estándares de nadie, ni lo seré nunca, ya que sé exactamente qué le sucedería a cualquiera con quien intentara acercarme. No haré de las personas un objetivo a sabiendas solo porque mis enemigos ya no ven valor en las vidas humanas. Ustedes 3 son objetivos solo porque me quedo con ustedes durante el verano. No porque ustedes 3 hayan sido realmente cercanos a mí, no a nadie que realmente nos conozca, de todos modos, pero allá, ellos tienen esa idea de que la familia siempre está cerca, incluso si ellos mismos no son cercanos a sus parientes de carne y hueso, o tienen miembros de la familia a los que no cruzarían la calle para saludar. Para ellos, el hecho de que me hayas mantenido todos estos años, demuestra que somos cercanos sin importar cuántas veces haya dicho que no nos agradamos. Y no, tío, nunca he dicho nada más que no nos agradamos y preferiría no regresar aquí ya que no quieres que lo haga. Ellos no escuchan. Porque me aceptas de vuelta, les dices que les estoy mintiendo y que somos más cercanos de lo que quiero que crean. Así que eso los califica a ustedes 3 como objetivos potenciales para ese viejo loco malvado». Petunia había compartido una mirada muy nerviosa pero sombría con su esposo mientras terminaban su comida. Dudley había tratado de robarle la porción de la tarta a Harry mientras él estaba hablando y Petunia distraídamente le dio una palmada en la mano con sus cubiertos, lo que provocó que él aullara de indignación mientras Vernon simplemente le gruñó a su hijo que dejara la comida de Harry en paz. A diferencia del resto, Petunia siempre comía su pizza con cuchillo y tenedor en lugar de con sus manos. Y siempre pedía una ensalada para acompañarla. Sorprendentemente, también pidió una para Harry, aunque no para Vernon ni para Dudley. Vernon pensó sus palabras con mucho cuidado durante la semana siguiente. Luego fue al banco, a un agente inmobiliario y a su jefe. A finales de junio, los Dursley se habían ido. Ni siquiera Harry sabía a dónde habían ido. Todo lo que sabía era que si Dumbledore quería hacerlos desaparecer, como había hecho con todos los demás con los que Harry pudiera tener algún vínculo, primero tendría que encontrarlos y, si conocía a su tía y a su tío, no se lo pondrían fácil, porque, aunque sabía que a ellos no les importaba un comino él o su bienestar, sí les importaba Dudley. Dudley era su mundo y harían todo lo posible por protegerlo. No importaba que o quien lo amenazara. Tanto Petunia como Vernon habían intentado decirle a Harry que no lo estaban abandonando, sino que estaban cumpliendo con su deber como padres. Le debían a Dudley, decían, hacer lo que tuvieran que hacer para asegurarse de que Dudley pudiera crecer. Pero el resultado final fue el mismo, lo quisieran o no, lo dejaron allí mientras ellos desaparecían. La casa ahora era suya, legalmente suya y solo suya. Su tío se la había cedido como compensación por haberlo dejado solo para que se ocupara de los fenómenos. Se había disculpado y había admitido que sabía que la casa y el terreno eran un pequeño consuelo por haber sido dejado de esa manera en el frío. Pero Dudley era su hijo y eso era lo fundamental. Tenía que proteger a su hijo, y al menos tendría un lugar donde vivir mientras aprendía a sobrevivir sin adultos que lo cuidaran. Ignoró por completo el hecho de que Harry había estado haciendo eso prácticamente toda su vida. Así que ahora, 3 días antes de que tuviera que presentarse en la estación de King's Cross y subirse a un tren con destino a Escocia que solo un porcentaje muy pequeño de la población podía siquiera ver, estaba sentado en el patio trasero de su casa, en lo alto de una enorme roca, bajo las ramas protectoras de un árbol frutal cargado de frutas, pensando en lo que deseaba hacer. Sabía que la casa que había allí era suya.
Su tío lo había arreglado antes de que la familia huyera del país por métodos muy oscuros, y ahora se consideraba que formaba parte de la finca Potter, una parte oculta, pero al fin y al cabo, parte de la finca. Harry sabía que la familia no podía cruzar abiertamente las fronteras de Inglaterra sin activar las alarmas dentro de la comunidad mágica. No estaba del todo seguro de dónde estaban ubicadas todas esas alarmas o a quién alertarían cuando se activaran, pero la familia había ido a Irlanda, Escocia, Gales e incluso a Mallorca antes, por lo que todos sabían que era claramente posible que se fueran. Y una vez que salieran de Gran Bretaña, ¿quién podía decir cuándo volverían o si lo harían? El hecho de que hicieran planes de viaje con un itinerario, una fecha de inicio y una fecha de regreso no significaba que tuvieran que cumplirlos. Por muy bueno que fuera Dumbledore controlando sus piezas de juego, no podía tener toda la frontera de 4 o más países diferentes completamente vigilada, no cuando había agua fluyendo libremente entre ellos. Además, ¿quién podía decir que la familia no había estado simplemente de vacaciones o de viaje de negocios? No tendría forma de saber cuándo esperar que regresaran. Así que había una probabilidad mayor que la media de que tuvieran éxito en su intento de obtener la libertad. Petunia había abastecido la casa con todo lo que Harry podría necesitar para sobrevivir hasta que llegara el momento de regresar a la escuela. Todos sabían que sus posibilidades de poder regresar a Privet Drive después de este verano eran escasas o nulas, pero planearon como si de todos modos todavía necesitara la casa. Las probabilidades de que la desaparición del trío Dursley pasara desapercibida durante un año completo no eran muy altas, especialmente cuando Dudley nunca apareció en Smeltings. Pero eso era lo que todos esperaban, y sabían que había una posibilidad, ya que Harry nunca regresaba allí durante las vacaciones escolares y nunca hablaba con nadie sobre su verano si podía evitarlo. Solo regresaba aquí durante el verano cuando no tenía otro lugar donde quedarse, y considerando lo que les había contado de su vida en ese mundo, su vida allí era incluso peor que la vida que le habían dado aquí, así que nunca tuvo la opción de elegir dónde pasar sus veranos. Harry había pasado un par de semanas en la casa de las pelirrojas durante su primer verano en casa, pero ni siquiera él había querido repetir esa estancia en los años siguientes. Dijo que lo habían colocado en una habitación con Ron, el chico con el que supuestamente era amigo, y que había pasado todo el tiempo siendo bombardeado con lo apremiante que estaba la familia y que tanto la madre como la hija lo habían mimado de una manera que lo había hecho sentir más que un poco incómodo. Ron se había pasado toda la visita quejándose de que Harry tenía más dinero y podía permitirse cosas más bonitas que él. Al mismo tiempo, nunca parecía darse cuenta de que Harry no tenía ninguna de esas cosas bonitas por las que se quejaba. Incluso se había negado a volver allí cuando lo invitaron a un gran evento deportivo al que querían que fuera con ellos. Harry le había dicho a su tía que solo querían que fuera por quien era allí, no porque realmente les agradara o quisieran que estuviera cerca. Así que le dijo a Vernon que le negara el permiso y que no dejara que los magos forzaran la situación. Vernon se los llevó a todos la noche anterior a la fecha propuesta de recuperación para que nadie estuviera allí cuando los pelirrojos aparecieran para buscar a Harry. Se habían quedado fuera todo el fin de semana solo para que Harry no pudiera verse obligado a quedarse con ellos nuevamente. El hecho de que alguien hubiera aparecido para buscar a Harry esa vez, como era obvio por la nota faltante que Vernon les había dejado, demostró que los magos en realidad no estaban monitoreando a la familia tan de cerca, y eso significaba que si lograba pasar el verano sin que nadie se diera cuenta de que los Dursley no estaban allí, existía la misma posibilidad de que su ausencia no se notara hasta el final del año escolar, cuando no llegaran a King's Cross para recibir al tren. Sin embargo, ni siquiera eso iba a decir nada, ya que había regresado a ellos a través de un medio de transporte especial directamente desde la escuela todos los años que había asistido a esa maldita escuela. Petunia incluso había presentado una solicitud a largo plazo a un taxista local para que Harry fuera recogido en su casa y entregado en la estación de King's Cross en Londres el 1 de septiembre. Había tenido que pagar un depósito bastante alto por el pedido, ya que se había producido 2 meses después de que había hecho la solicitud, pero no le importaba porque sabía que Harry no podría llegar de otra manera, y tenía que regresar a la escuela a tiempo de una manera u otra. Dudley había sido sacado de Smeltings sin que apareciera en sus registros una dirección de reenvío ni una escuela para rastrearlo. Todo lo que hizo falta fue una llamada discreta del jefe de Vernon al administrador de la escuela una vez que Vernon le explicó a su antiguo jefe por qué necesitaba sacar a su familia de Inglaterra lo más rápido posible y sin demora.
Harry había confirmado que Dumbledore y varias otras personas de alto nivel de allí sabían a qué escuela asistía Dudley, así como también para qué empresa trabajaba Vernon. Del mismo modo que sabían que Petunia era una madre que se quedaba en casa y era una especie de mariquita social, por lo que, al intentar distanciarse de Harry, ya no era seguro que fueran tan fáciles de encontrar. Todos tuvieron que cambiar esos marcadores tan fáciles de identificar sobre sí mismos. Dudley tampoco tenía permitido avisar a sus amigos sobre la mudanza de la familia. Tanto Vernon como Petunia sabían que los magos harían interrogatorios en el vecindario en un intento de recuperarlos y si encontraban a uno de los amigos de Dudley a quien él le había contado, todo se acabaría, excepto el llanto, como decía el dicho. Por esa razón, ninguno de los adultos le dijo a Dudley que no regresarían a la casa. Le dijeron solamente que se iban de vacaciones durante todo el verano y que él sabría a dónde ir cuando llegaran. Se le permitió decirle eso a sus amigos para que no vinieran a la casa a buscarlo. Los amigos de Dudley nunca habían sido muy amables con Harry y no dudarían en causarle problemas si se daban cuenta de que estaba allí solo. No hace falta decir que Dudley había decidido que irían a Disneylandia ya que realmente quería ir allí y eso fue lo que les dijo a sus amigos. Decidieron no decirle nada a la hermana de Vernon, Marge, sabiendo que lo más probable es que no quisiera mudarse. Llevaba una vida cómoda en los acantilados de Dover y disfrutaba demasiado de sus tés de la tarde con el coronel como para querer mudarse a un lugar donde no conocía a nadie más que a ellos. Aunque amaba a su hermano y a su sobrino, un par de visitas al año le bastaban para recordar porque nunca se había casado ni quería tener hijos propios. Y luego estaban sus perros campeones en los que pensar. Marge era una criadora de bulldogs campeones. Había ganado muchos premios por sus perros y había vendido los cachorros a academias de policía de toda Gran Bretaña. Incluso había vendido algunos a centros de entrenamiento para discapacitados para que los utilizaran como perros guía y compañeros de ayuda para quienes los necesitaban. Incluso si se mudaba a otro lugar, no había forma de que pudiera o quisiera renunciar a los perros. Y si intentaba restablecerse en otro lugar, aún se la podría rastrear a través de los perros. Porque para tener éxito en ese negocio, había que confiar en ejemplos pasados de lo que podían llegar a ser los perros que se criaban. Incluso si ella deseaba ir con ellos, realmente no querían compartir una vivienda con ella mientras buscaba un nuevo alojamiento. Marge era demasiado grosera para ellos, demasiado ruda. Si bien existía la posibilidad de que los magos que intentaban controlar a Harry la atraparan, no había absolutamente ninguna posibilidad de que Harry levantara una ceja por su destino. Marge había sido demasiado mala y desagradable con él a lo largo de los años sin ninguna razón, salvo que ella deseaba hacerlo. Tampoco podía ser utilizada para sacar al resto de sus escondites, ya que tenían que encontrarlos para decirles que los magos la tenían. Y si podían encontrarlos para decirles, entonces no había ninguna razón para atraparla en primer lugar. Sin embargo, pensar en ella hizo que Vernon se diera cuenta por primera vez de lo injustamente que su hermana había tratado a Harry. Se volvió solemnemente hacia Harry y se disculpó con él por la forma en que había permitido que Marge lo tratara a lo largo de los años. No intentó explicar su comportamiento a su sobrino, o el de ella. Solo le explicó que ahora podía ver las cosas de manera diferente y se dio cuenta de cómo se debió haber sentido Harry durante todos estos años. Harry aceptó la disculpa tal como estaba pensada y dejó el asunto atrás. A Harry no le importaba en absoluto Marge Dursley, nunca le había importado ni le importaría. Sin importar qué excusa tuvieran sus tíos para tratarlo así, al menos le habían proporcionado comida, alojamiento, ropa, atención médica cuando era absolutamente necesaria y una educación temprana. Le habían enseñado lo que necesitaba saber para cuidar de las necesidades de su cuerpo y algunas reglas generales para mantenerse a salvo en sociedad. Incluso le habían enseñado habilidades laborales que podía usar para ganarse la vida, pero ella nunca había tenido nada de eso para compensar su crueldad. Era cruel solo por el hecho de ser cruel y odiaba a Harry sin ninguna buena razón, ya que ciertamente él nunca le había costado nada. Harry solo agradecía a Dios que ella no tuviera una llave de esta casa ni ningún derecho a estar aquí por más tiempo desde que Vernon se la había cedido. Pero ella era la razón por la que Harry había desenchufado el teléfono cuando sus parientes lo abandonaron aquí. La disculpa de Vernon le había enviado la información de que la familia se mudaba y que se pondría en contacto con ella cuando estuvieran instalados. No le había dado ningún motivo para la mudanza ni le había dicho exactamente cuándo se llevaría a cabo.
Solo le había dicho que se mudaban por motivos de trabajo y que se pondrían en contacto con ella cuando estuvieran instalados y listos para recibir visitas. Así que ya no tenía motivos para volver a llamar a la dirección, o siquiera para llamar por teléfono, a menos que se emborrachara y olvidara que le habían escrito para avisarle de que se mudaban. Cuando oscureció y empezó a hacer demasiado frío para seguir acostándose en la roca, Harry suspiró y bajó para entrar. Encendió una luz tenue en la cocina que le proporcionaba la luz justa para cocinar y se preparó una cena ligera. Su tía se había asegurado de que se acostumbrara a comer al menos 2 veces al día y a ingerir comidas pequeñas y equilibradas en lugar de simplemente lo que pudiera comer rápidamente y comer con la misma rapidez. Ella sabía por qué tendía a comer de esa manera y eso la hacía estremecer mientras trabajaba para volver a enseñarle a cambiar esos hábitos. Las 3 cortas semanas que tenía antes de que la familia se fuera, junto con el par de meses del verano anterior, para volver a enseñarle a Harry a tener hábitos alimenticios sensatos y a saber cómo quedarse aquí y estar a salvo de todo daño, no eran mucho tiempo, pero estaba decidida a hacer lo correcto por el hijo de su hermana para variar. Sentía que se lo debía al chico ahora que entendía completamente por qué lo habían dejado en sus brazos de la manera en que lo habían hecho, y él entendía por qué odiaba al mundo que le había robado a su hermana. Ahora que lo sabía, había caído directamente en la trampa que ese malvado anciano le había tendido y había seguido su juego de asegurarse de que Harry no tuviera lazos que le impidieran desperdiciar su vida por capricho del anciano, una vida que su hermana había muerto tratando de proteger. A los ojos de Petunia, Albus Dumbledore había llegado a representar a todas las personas mágicas del mundo. En él, había encontrado a alguien en quien concentrar su odio por el mundo que se llevó a su hermana y destruyó a su familia de la infancia. Eso provocó que no solo mataran a Lily, sino también a sus padres. Albus Dumbledore fue quien le envió a su hermana una carta de Hogwarts. Fue él quien también se negó a permitir que Petunia asistiera a la escuela. Fue él quien empujó a Lily hacia James y los merodeadores. Fue él quien se aseguró de que todos allí supieran que su hermana era hija de Muggles, poniéndola así en peligro sin ninguna buena razón. Él fue quien hizo que el fragmento de la profecía, que provocó la muerte de Lily y el abandono de Harry, se filtrara al otro bando. Él fue quien realizó el hechizo para ocultar a Lily y a su pequeña familia para supuestamente mantenerlos a salvo, lo que a su vez llevó al otro bando a la puerta de sus padres en un esfuerzo por sacar a Lily y James de su escondite. Él fue quien abandonó a Harry en la puerta de su casa en medio de la noche. Él fue quien encerró a un hombre inocente en prisión porque dicho hombre tenía derecho a criar a Harry por encima de ella, y ahora era él quien intentaba matar a Harry. Sí, había encontrado a la única persona en el mundo mágico a la que podía odiar libremente por todos sus problemas. Harry no hizo nada para desilusionarla de sus sentimientos, porque, a excepción de las cosas que habían ocurrido antes de que él siquiera pensara en ellas, él sabía que ella tenía razón. Todo lo malo que había ocurrido en la vida de Harry se debía a la intromisión de un tal Albus Dumbledore, y, según su forma de pensar, ya era hora de que alguien odiara a ese hombre por lo que había hecho y estaba haciendo. Alguien que no fuera él, claro. Y Harry finalmente había admitido ante sí mismo que, de hecho, odiaba al director, mucho. Ella y Vernon habían pasado mucho tiempo, mientras Harry y Dudley habían estado en la escuela durante el 4º año, hablando de sus vidas y del papel que Harry había desempeñado en ellas. Habían llegado a la conclusión de que, si fueran él, los odiarían apasionadamente por la forma en que lo habían tratado. Recordaban con vergüenza su negativa a decirle siquiera cuando era su propio cumpleaños, como si fuera un acontecimiento tan vergonzoso que no merecía la pena mencionarlo, y su comportamiento descaradamente cruel en la elección de los regalos de Navidad que le habían dado a lo largo de los años. Un manojo de varas y un trozo de carbón no habían sido lo suficientemente degradantes para ellos. Oh, no. Le habían dado calcetines agujereados, totalmente deformados y tan gastados que nunca le darían ni una gota de calor a sus piececitos. Un pañuelo de papel Kleenex que Petunia había sacado de la caja esa misma mañana y, por supuesto, no estaba envuelto. ¿Cómo demonios se podía envolver un pañuelo de papel? Le habían dado un trapo de limpieza, un cepillo para fregar y un paquete de esponjas, que en realidad le resultaron útiles, ya que Petunia le obligaba a hacer toda la limpieza de la casa a diario, por lo que probablemente fue el regalo más significativo que había recibido de ellos. Un lápiz roto y desgastado hasta quedar sin goma de borrar y otras cosas de naturaleza igualmente inútil.
Todo porque lo despreciaban por algo que no podía controlar y por unos acontecimientos en los que no había tenido voz ni voto. El mejor regalo que sentían que le habían dado nunca era una moneda de 50 peniques. Pero el razonamiento que había detrás de eso no era tan caritativo como parecía, como debería haber sido. Ese había sido su primer año en Hogwarts y más porque tenían miedo de lo que la gente de allí podría hacerles si no le daban nada, o le daban un pedazo de basura como era su costumbre habitual. No le habían dado nada en los años siguientes desde que Harry dijo que había abierto su regalo solo en su dormitorio a primera hora de la mañana y, por supuesto, le habían informado de su aislamiento en los años siguientes. Por lo tanto, en sus mentes, nadie se enteraría si no le daban un regalo. Entonces, ¿por qué iban a gastar su dinero duramente ganado en él cuando no les gustaba ni les importaba en absoluto? A finales de junio, estaban seguros de que Harry sobreviviría sin ellos y tenían la esperanza de que finalmente estarían a salvo. Se marcharon muy nerviosos y, sin embargo, emocionados por liberarse del lío en el que habían estado enredadas sus vidas durante la última década y media. Ni siquiera les preocupaba lo que dirían o pensarían los vecinos. Los vecinos nunca habían dicho nada cuando la familia se fue a algún lugar sin Harry, así que ninguno de ellos pensaría que era extraño ahora. Por primera vez en años, tenían esperanza. Esperanza de sobrevivir más de un número determinado de años y fue solo ahora que se sentían esperanzados de nuevo que se dieron cuenta de por qué habían tratado a Harry tan mal para empezar. Subconscientemente, siempre habían sabido que tenerlo bajo su techo era una sentencia de muerte para ellos y, sin embargo, como era de sangre y no tenía a nadie más, no habían podido rechazarlo cuando claramente los necesitaba. Dudley, a diferencia de sus padres, había aprovechado el año escolar para recuperar su punto de vista anterior sobre la vida y su lugar en ella. Lo habían criado para creer que todo lo malo de su vida era culpa de su primo y que su propio nivel de vida era limitado debido a que sus padres se vieron obligados a alojar a Harry y a Dudley. Sus padres le habían enseñado que su bajo rendimiento escolar se debía a que Harry lo eclipsaba. Todos sus defectos de personalidad siempre habían sido achacados a Harry y cualquier cosa negativa que otros adultos habían dicho sobre Dudley o sobre él, era culpa de Harry contando historias falsas o poniéndolo en evidencia de alguna manera. Incluso cuando sabía a ciencia cierta que Harry no había hecho tal cosa, Dudley había aceptado hace mucho tiempo que era, y siempre sería, culpa de Harry cuando las cosas le salían mal. Ni siquiera el hecho de que le hubieran dado una palmada en la mano en la pizzería le había hecho darse cuenta de que había llegado el cambio para sus padres, que ya no veían a Harry como la razón de los fracasos de Dudley, o porque le pasaban cosas malas a la familia. Para ellos, Harry era ahora la víctima, una víctima a la que realmente no podían ayudar, pero a la que ya no culparían por las cosas que no les gustaban en sus vidas. Así que, desde el asiento trasero del coche de su padre, Dudley le dijo adiós a Harry con la mano, sonriendo porque, en su opinión, una vez más estaba recibiendo un regalo del que Harry no iba a tener ninguna participación y completamente inconsciente de que sus padres estaban a punto de infringir la ley de forma importante. Después de todo, en su mente, sus padres lo iban a llevar a unas fabulosas vacaciones a Disneylandia, donde se lo pasaría genial y compraría un montón de recuerdos y otras baratijas. Aunque echaría de menos a su equipo y todas las cosas divertidas que tenían pensado hacer este verano, poder restregarle en la cara a Harry que sus padres lo habían llevado de vacaciones durante todo el verano merecía la pena renunciar a su equipo durante unos meses. A Dudley le encantaba conseguir cosas que Harry no conseguía y le encantaba restregárselo en la cara a sus primos. Todavía no tenía ni idea de que su familia nunca volvería a Inglaterra si tenían algo que decir al respecto. Para ellos, la rosa inglesa había perdido su esplendor para siempre. Tampoco tenía ni idea de que nunca volvería a ver a su primo ni a su tripulación para alardear de sus maravillosas vacaciones y del tiempo a solas con sus padres. Y se pondría furioso si se diera cuenta de que todas las cosas que su familia estaba dejando atrás ahora pertenecían, en cuerpo y alma, a Harry. Harry usaría su computadora y sus consolas de juegos cuando quisiera y vería sus películas en la tele. Leería sus libros y jugaría con sus juguetes. No es que Harry realmente jugara más con juguetes. Hacía mucho que había superado esa necesidad, pero Dudley no lo sabía. Él solo no se daba cuenta de la verdad de este viaje. Todo lo que sabía era que estaba a punto de pasar un verano muy especial a solas con sus padres que lo amaban a él y solo a él. Tampoco tenía idea de que su nivel de vida estaba a punto de desplomarse, ya que sus padres tendrían que pagar una hipoteca o un alquiler por su alojamiento,
algo que no habían tenido que hacer desde la mañana en que su madre se despertó y encontró a Harry en la puerta, y ya no recibirían un cheque de estipendio de las cuentas de los Potter. Después de todo, ya no albergarían, alimentarían y vestirían al heredero Potter, por lo que ya no tenían derecho a recibirlo. Su último cheque de ese tipo había llegado a principios de julio, que Harry les había permitido conservar y que se había destinado a los gastos de esta mudanza. Vernon ya no tenía un trabajo tan bien pagado, ya que había tenido que renunciar a su puesto de gerente para mudarse. Tanto él como Petunia sabían que no podían permitirse que Vernon mantuviera un puesto en la empresa, incluso si le habían ofrecido otro lugar en una sucursal lejana. El 30 de agosto, Harry ya había tomado una decisión. Sabía que había muy pocas posibilidades de que le permitieran volver a Privet Drive una vez que abandonara la casa, pero si no se presentaba en Hogwarts, las posibilidades de volver eran nulas. Solo si iba a Hogwarts podría tener la esperanza de convencer a Dumbledore y a todos los demás de que nada había cambiado en el mundo Muggle para él. Además, le quedaba un año escolar más antes de poder presentarse a los exámenes de la lechuza. Sabía que no había forma de que le permitieran conservar sus derechos sobre la varita si no se presentaba y aprobaba suficientes exámenes de la lechuza. Ni el ministro ni Dumbledore lo permitirían, simplemente porque ambos veían a Harry como una amenaza para su poder y popularidad. Dumbledore había estado intentando, abiertamente y sin éxito, ganar poder sobre Harry durante 4 años. No presentarse o aprobar esos exámenes definitivamente le daría la influencia que estaba buscando. Lo mismo era cierto para el ministro actual. Él también podía usar el fracaso de Harry en presentarse a sus exámenes como una razón para agarrar a Harry y ponerlo bajo su autoridad. Y finalmente, aunque no le agradaban sus parientes, merecían todo el tiempo que pudiera darles para alejarse lo más posible de Gran Bretaña, porque estaban bajo amenaza. Eso se lograba mejor regresando al colegio Hogwarts de animosidad y trampas mortales. Había sobrevivido 4 años allí, podría sobrevivir uno más. Entonces empacó su baúl y le dijo a Hedwig, quien lo había encontrado una vez que regresó a la casa de sus parientes y pasó el verano con él, que se esfumara durante el año escolar. Tristemente, le informó que no había nadie con quien tuviera que comunicarse mientras estuviera en la escuela y que estar allí solo la pondría en peligro. Por lo tanto, preferiría que ella estuviera en un lugar seguro mientras él fuera allí. Le explicó que tendría que cuidarse muy bien ahora, ya que era su última conexión con el mundo material. Si algo te sucede, Hedwig, no lucharé más contra mi muerte. Eres lo único que me queda, si te pierdo. Así que tienes que mantenerte a salvo si quieres que viva. Sabía que no era justo poner la carga de su vida sobre ella, pero no era nada más que la verdad y él nunca le había mentido a su mascota. Ella ululó tristemente y frotó su cabeza en su mejilla tratando de consolarlo y tranquilizarlo. Luego limpió su jaula y la llevó al cobertizo, donde podría usarla como refugio seguro si lo necesitaba. El cobertizo tenía un orificio de ventilación en el techo que era lo suficientemente grande como para que ella pudiera entrar y salir volando. Había colocado un hechizo sobre el que impedía que el clima entrara al edificio a través de él, pero que le permitiría entrar y salir sin problemas. Y su jaula tenía un hechizo de calentamiento diagonal enfriamiento automático, así que sin importar el clima que hiciera afuera, ella estaría perfectamente cómoda en su jaula. Colocó su jaula y suministro de comida en un lugar donde ella pudiera acceder a ellos para cuando la casa fuera mala. También había dejado una manguera estrecha que goteaba agua en un recipiente poco profundo para que ella tuviera acceso a agua fresca mientras él no estaba. Una caja especialmente diseñada de la tienda de mascotas en el callejón Diagon le permitía tener una golosina una vez a la semana y se había asegurado de que funcionara correctamente y estuviera completamente abastecida para que no se quedara sin ella. La caja le daba una selección de golosinas para elegir como una máquina expendedora que ofreciera opciones a las personas en el mundo Muggle. El cobertizo definitivamente no era una lechucería, pero era lo más parecido a uno que podía encontrar, así que tendría que servir. Tampoco sería un lugar de anidación tan cálido como el que ella estaba acostumbrada, pero era un refugio y ambos sabían que no podía regresar a Hogwarts con él. Ambos sabían por qué. Ella sabía también como el que alguien había intentado matarla la última vez que había estado en su escuela. Hedwig era su último vínculo restante con cualquier mortal y ninguno de los dos quería ver ese vínculo cortado usado en su contra para obligarlo a comportarse de una manera que no deseaba. Después de colocar sus cosas en el cobertizo, Harry se fue a la cama sabiendo que le esperaban 9 largos meses de preocupación y estrés.
y más que probablemente, dolor. A la mañana siguiente, el 31 de agosto, se levantó de su cama, que en realidad era una cama individual de verdad que su tía y su tío habían comprado para que la usara mientras estuvo en Hogwarts el año pasado. Tenía un colchón y un somier nuevos, así como ropa de cama de sus colores favoritos. De hecho, habían cambiado por completo algunas cosas en la casa, renovando y dándole la habitación que siempre habían reservado para que Marge la usara durante sus frecuentes estancias. Habían desaparecido las cortinas rosas con volantes y el cubrecama de color malva con la alfombra teñida de rosa pero muy manchada. Ahora la habitación estaba decorada con verdes frescos y azules relajantes, lo que demostraba que Petunia al menos había prestado atención a lo que le gustaba o no a Harry. Su prenda favorita de Dudley era una camisa de cuello barco a rayas azules y verdes con un cuello ancho y flexible. En Dudley, la camisa ajustada era de manga corta y apenas llegaba hasta la parte superior de sus pantalones, pero en Harry siempre era holgada y cómoda. Las mangas le llegaban a los codos y era lo suficientemente larga como para meterla dentro de la cinturilla de sus pantalones. Convirtieron la antigua sala de juguetes en una pequeña biblioteca diagonal estudio para que la usaran los chicos. Incluso le dejaron en claro a Dudley que era tanto de Harry como de él y que Dudley no debía intentar destruir nada que Harry decidiera dejar en la habitación, al igual que Harry nunca había decidido destruir las cosas de Dudley. Dudley tampoco podía entrar en el nuevo dormitorio de Harry sin su permiso. Dudley había protestado diciendo que Harry había destruido muchas de sus cosas antes, pero por primera vez en su vida, sus padres no le creyeron, lo que solo enfureció a Dudley y lo hizo decidirse a hacer sufrir a Harry. Vernon dejó muy en claro que si algo de Harry en esa habitación resultaba dañado, Dudley estaría en serios problemas. Dudley había probado eso solo una vez. Había desfigurado uno de los libros de Harry y Vernon literalmente le había dado un puñetazo en el trasero antes de obligarlo a reemplazar el libro con su propio dinero de bolsillo. Algo que había resultado ser mucho más caro de lo que cualquiera de ellos había pensado que sería simplemente porque el libro que desfiguró era mágico y solo se podía comprar en el distrito comercial mágico con dinero mágico. Dudley tuvo que ir a Gringotts y cambiar su dinero de bolsillo por monedas mágicas y luego ir a la librería a buscar una copia del libro que había destruido. Vernon tampoco permitió que Dudley obligara a Harry a llevarlo a otros lugares del callejón donde pudiera comprar objetos mágicos para presumir ante sus amigos o usarlos para atormentar a Harry. Por supuesto, la paliza se produjo solo después de que Dudley hubiera intentado vengarse de Harry destrozando su nuevo dormitorio. Había entrado en la habitación mientras Harry estaba ocupado en otra parte de la casa y la había demolido por completo. Petunia le había hecho limpiar la habitación cuando terminó de destrozarla. Había guardado una lista de todo lo que había destruido en su alboroto y Vernon no había castigado en su habitación, además de quitarle las segundas raciones y los postres durante una semana por el incidente. Petunia había reemplazado las cosas que pudo de la lista de artículos destruidos y el costo fue descontado de la asignación de Dudley. Dudley estuvo en la ruina durante un par de semanas, incluso después de haber terminado su condena. En ese momento había recibido el mensaje, ya que no le gustaba estar en la ruina y no poder comprar bocadillos para su equipo cuando salían a causar caos en el vecindario. Diagonal 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 diagonal. Ahora que había tomado su decisión, solo quedaban unas cuantas cosas más por hacer antes de irse a la escuela, es decir, cerrar la casa durante un largo periodo de tiempo sin que nadie la ocupara. Por suerte, había visto a Vernon y Petunia hacerlo con la suficiente frecuencia como para saber exactamente qué hacer. Incluso cuando sabían que lo dejarían allí mientras ellos se iban de viaje, siempre cerraban la casa antes de irse. Lo último que hizo Harry fue asegurarse de que la cocina estuviera lo suficientemente bien ordenada. Los alimentos que se podían congelar se habían guardado en el congelador y el frigorífico había sido vaciado antes de apagarlo. Incluso se había acordado de revisar la despensa para asegurarse de que todas las bolsas y los recipientes estuvieran bien cerrados para mantener alejados a los insectos y otras alimañas. Se aseguró de que el gas de la cocina, el calentador de agua y los radiadores también estuviera apagado, ya que sabía que no volvería antes de la primavera, si es que alguna vez lo hacía, y luego redujo el agua a un simple hilo de agua, solo la suficiente para que fluyera por las tuberías para evitar que se congelaran en el invierno y proporcionar agua fresca a la manguera del cobertizo para Hedwig.
pero no la suficiente para ser un verdadero problema si algo salía mal, a través de los duendes, lo cual había sido difícil de organizar ya que no quería que supieran que sus tutores habían volado del nido. Ya había contratado a una empresa inmobiliaria para que viniera a vigilar la casa mientras él estaba fuera en la escuela. Si bien los duendes tendían a no preocuparse demasiado por sus patrones humanos, estaban sujetos a varios tratados diferentes y Harry no podía estar seguro de que uno de ellos no se ocupara de niños abandonados. Sabía que eran inteligentes y lo suficientemente astutos como para darse cuenta si les daba la más mínima pista. Pero la empresa inmobiliaria se encargaría de las cosas en la casa por él mientras él estuviera en el campo de entrenamiento de Hogwarts para asesinatos y caos. También se encargarían de mantener el suministro eléctrico para que el congelador no se descongelara. Y Steve, desde el otro lado de la calle, vigilaría el lugar mientras la familia no estuviera. Había accedido a cortar el césped y rastrillar las hojas, así como a recoger el correo que le llegara para que pareciera que alguien vivía en la casa. Harry no le había dicho que la familia Dursley ya no vivía allí, pero sospechaba que Steve ya lo sabía. Steve era así. Sabía cosas aunque nunca las comentara o hiciera algo para intentar cambiarlas. Después de todo, era Steve quien a veces le compraba perritos calientes, bollos o patates fritas a Harry cuando notaba que estaba más delgado de lo habitual. Siempre había estado allí para echar una mano cuando se necesitaba, pero nadie más se la daba. Así que fue a Steve a quien Harry recurrió cuando supo que necesitaría a alguien que vigilara el lugar mientras él no estaba. Incluso le dio a Steve una llave de repuesto de la casa para que Steve pudiera entrar si surgiera un problema. Steve llamaría a los agentes inmobiliarios si notaba un problema. También evitaría que los niños del vecindario destrozaran la casa. Harry sabía, sin necesidad de preguntar, que Steve se quedaría en la casa de vez en cuando durante un par de horas encendiendo y apagando las luces, la radio o la televisión. Incluso podría prepararse una o dos comidas. Solo para que los vecinos pensaran que la familia había vuelto de su viaje. La gente de por aquí era fácil de confundir. Mientras oyeran los sonidos adecuados, nunca pensarían que tal vez no fueran las personas adecuadas las que los hacían. Nunca lo habían hecho antes, cuando había sido el propio Harry el que fingía que la familia estaba en la casa mientras ellos estaban en uno de sus viajes. Un observador silencioso. Steve era un hombre tranquilo y reservado. No chismorreaba como muchos de los vecinos de la zona. Era observador, pero nunca le contaba a nadie lo que veía o escuchaba en el barrio. No le gustaban los chismes, porque decía que los que chismorreaban a menudo se perdían de vista por los árboles. Tampoco eran mejores que las personas de las que hablaban a sus espaldas. Con frecuencia, ellos mismos eran culpables de las mismas cosas por las que criticaban a los demás. Harry se preguntaba a menudo si esa era la razón por la que Steve nunca hablaba de su familia. Si es que tenía una. Harry sabía que estaba divorciado, pero también sabía que cuidaba de su exesposa y se aseguraba de que tuviera una vida cómoda. Y cuando ella falleció el otoño pasado, Steve había hecho y pagado los arreglos para su funeral de acuerdo con sus deseos específicos. No tenían hijos juntos y, por lo que Harry sabía, Steve tampoco había tenido hijos de nadie más. Tampoco parecía tener hermanos o hermanas. Lo que podría explicar por qué había empezado a proporcionarle comida a Harry cuando notó que se veía deprimido. Porque, a su manera, Harry estaba tan solo en el mundo como Steve. Sí, tenía a la familia Dursley, pero todos sabían que no les importaba a Harry y que estarían encantados si fuera el problema de alguien más. Así que Steve había intervenido silenciosamente cuando ellos no estaban cumpliendo con su deber hacia Harry. Nunca hizo lo suficiente para ponerlos de los nervios, pero siempre se aseguró de que Harry permaneciera vivo y razonablemente sano. Los agentes inmobiliarios se encargarían supuestamente de los jardines y, si se rompía una ventana o entraban a robar en la casa, reemplazarían la ventana, la cerradura de la puerta o lo que fuera necesario. También estarían atentos a las cosas que podrían causar problemas con los cambios de estación. Por esa razón, Harry les habló de la manguera en el cobertizo y porque debía mantenerse en buen estado de funcionamiento. Si les parecía extraño que tuviera un búho naivel, al que le estuviera dando refugio en el cobertizo del jardín, se reservaron esa opinión. Los observadores de aves entusiastas no eran tan raros en Inglaterra y eran bien conocidos por sus extraños patrones de comportamiento. En opinión de las empresas inmobiliarias, los observadores de aves eran raros y, por lo general, problemáticos si tenías una propiedad en su área de observación de aves que querías vender. Aparte de eso,
no había nada que pudiera hacer que no se hubiera hecho ya para mantener el lugar disponible en caso de que pudiera regresar a fin de año. Había mantenido la casa limpia y ordenada desde que la familia se había ido, así que no había nada que necesitara limpieza. Había podado los jardines por última vez ayer, así que todo estaba terminado. Y había lavado la ropa en los días previos a hoy para poder empacar adecuadamente su baúl. Luego se vistió con la ropa que había elegido para mantener las apariencias de que nada había cambiado durante el verano, comió la comida que había decidido la noche anterior y cerró la casa bien cerrada, saludando a Steve, quien le devolvió el saludo mientras subía al taxi que lo estaba esperando. Sabía que Steve solo había estado sentado en su porche esperando a que Harry se fuera a la escuela. La llegada del taxi le había dicho al hombre todo lo que necesitaba saber. Harry tomó el taxi hasta la estación de autobuses de Greater Wayning. Había cambiado la reserva que le había hecho su tía para poder pasar el día ocupándose de unos asuntos que no confiaba en nadie más. Tenía que ocuparse de unos asuntos bancarios y quería pasar un rato en el alley antes de cogerlo. Necesitaba nuevo material de lectura para este año, ya que tenía toda la intención de sacar una buena nota en sus exámenes aún. Porque no importaba qué notas pusieran los profesores, o lo estúpido e inútil que pensaran que era, ellos no serían los que administrarían los exámenes este año. Los exámenes AUL, al igual que los exámenes NUT, eran administrados y supervisados por el ministerio y el personal del Departamento de Educación, no el personal de Hogwarts. No importaba lo que creyeran Hermione y el resto de su año, Harry no era estúpido y más bien pensaba que, con sus últimas personas vulnerables fuera de su alcance, finalmente era hora de quitarse los guantes. Era hora de mostrarle a la gente a quien habían traicionado, a quien habían estado tratando de manipular durante todos estos años. Lo habían estado presionando mucho, pero eso ya había terminado. Este año él se opondría, ya no se quedaría dócilmente al margen y dejaría que hicieran lo que quisieran con su nombre, reputación, persona, salud y vida. Era una persona como todas las demás y era hora de que lo reconocieran. Había considerado llamar al autobús del caballero, pero decidió que era demasiado arriesgado y que era un comportamiento fuera de lo común que podría alertar a los magos sobre la desaparición de sus parientes, ya que siempre lo llevaban a la estación y lo traían de vuelta. Así que se sentó en la parte trasera del taxi prestando mucha atención a la ruta que tomaba el conductor para no recibir un cobro excesivo por parte de un conductor que buscaba dinero fácil. Pero el conductor parecía ser un tipo honesto y tomó la ruta más directa que pudo hacia la estación de autobuses. Incluso ayudó a Harry a llevar su baúl hasta la estación y hasta el mostrador de boletos, donde observó para asegurarse de que Harry no tuviera problemas para llegar en autobús a Londres. Harry no sabía que el conductor era amigo personal de Steve, el vecino que lo había llamado para pedirle el favor de sacar a Harry de Little Wayning con el menor número de problemas posible. Como Steve lo había ayudado a salir de un apuro, el taxista, Ajax, no tuvo ningún problema en devolverle el favor hoy. Steve le había explicado que el niño había tenido que encontrar su propio camino de regreso a la escuela y necesitaba un conductor seguro que lo llevara a la estación de autobuses. Ajax incluso había fingido creer la historia de Harry sobre que su tía no estaba disponible para llevarlo a la ciudad porque estaba enferma con una gripe de 3 días, lo que le había dicho, incluso sin que Steve le dijera la verdad cuando le había pedido el favor, más fuerte que cualquier otra cosa que el niño había sido abandonado por sus parientes. Especialmente porque Steve dijo que había visto a la familia marcharse a principios de julio y no regresar. Steve dijo que estaban en el aire y que, hasta donde él sabía, no había una fecha de regreso prevista. Steve afirmó que esperaba que regresaran mientras el niño estaba fuera en la escuela, ya que tenían otro hijo que también necesitaba asistir a la escuela. Le había dicho a Ajax que el chico era maduro y responsable, pero que solo tenía 15 años y era pequeño para su edad. Lo bastante mayor para conocer las reglas, pero parecía lo bastante joven para tentar a los depredadores. Por lo tanto, era un objetivo prioritario para ellos y necesitaba que lo vigilaran aunque no lo supiera o no lo creyera. Harry se sentó en el asiento del banco con cautela, sabiendo que el conductor lo vigilaba, pero no podía relajarse por completo mientras estuviera en un transporte público como este. Los conductores de transporte público siempre vigilaban a los niños y adolescentes que viajaban solos. Demasiadas veces esos niños se portaron mal y causaron un alboroto que resultó en daños a la propiedad y pérdida de dinero. Luego estaba el peligro de que la persona equivocada se acercara a un niño que viajaba solo.
Se suponía que todos los conductores de transporte público debían estar atentos a ese tipo de cosas y evitarlas antes de que otro niño pudiera desaparecer o terminar muerto. Pero para Harry, habían desaparecido demasiados niños como para que se sintiera cómodo al aire libre y expuesto de esa manera. Tenía su varita bajo la manga, pero incluso él sabía que no era seguro que la usara a menos que las circunstancias fueran extremas. Al ministerio le encantaría acusarlo de ser menor de edad por usar magia, así que permanecer atento a su entorno era su mejor opción para mantenerse a salvo y llegar a su destino. Llegó a Londres sin problemas y eligió un hotel barato no muy lejos de la estación de autobuses para pasar la noche, que parecía tener buena seguridad y un comedor para no pasar hambre hasta llegar a Hogwarts. Incluso ofrecían un bar de sándwiches para que pudiera prepararse un almuerzo para comer en el tren. Tuvo que explicar que tomaría un tren a la escuela a la mañana siguiente antes de que la recepcionista le alquilara una habitación, pero ya lo esperaba y tenía una tarjeta de identificación escolar falsa para probar sus palabras. Después de instalarse en el hotel, tomó un taxi hasta Charing Cross Road, donde sabía que el caldero chorreante aún se encontraba en pie, ya que era la puerta de entrada entre el mundo mágico y el mundo normal. Se deslizó hacia el callejón sin problemas y supo que era principalmente porque nadie esperaba que estuviera allí ese día. Como Dumbledore no había organizado ese viaje, la noticia no se había extendido por todas partes y la gente no se había reunido para jugar a mira, mira. Odiaba la forma en que lo miraban de esa manera cuando Dumbledore organizó un viaje allí para él y había estado aquí solo las suficientes veces como para saber que solo sucedía cuando Dumbledore organizaba la salida. La gente estaba demasiado ocupada atendiendo sus propias necesidades y deseos como para notar a algún adolescente extraño que iba y venía a menos que recibieran algún tipo de pago por hacerlo. Había visitado el banco y se había ocupado de sus asuntos anuales y había puesto en marcha sus planes para este año. Pensó que la reacción de ellos al verlo era un poco extrema, pero como no tenía idea de por qué actuaban como lo hacían, lo dejó pasar después de conseguir el dinero que necesitaría para sus compras y el año. Entonces empezó a hacer rondas por las librerías para conseguir nuevos libros de texto de todo lo que estaba estudiando, ya fuera que estuviera tomando una clase sobre la materia o no. Si este año seguía el patrón de los últimos 2 años, sabía que Dumbledore habría hecho que esa estúpida mujer pelirroja le comprara las cosas de la escuela, incluidos los libros de texto. Si lo hacía, Harry simplemente los donaría a la biblioteca donde Madame Pans guardaba todos los libros de texto que los estudiantes ya no querían. También compró todos los libros complementarios que pudo encontrar para sus clases normales sabiendo que incluso si ella conseguía sus textos, no pensaría en conseguirlos porque sus 2 hijos más pequeños no eran estudiosos hasta el punto de registrarse en la escala de inteligencia como un poco por encima de los imbéciles. En cualquier otra escuela, tanto Ron como Ginevra ya habrían fracasado, simplemente por su pobre desempeño y su aversión a hacer realmente el trabajo de clase asignado. Sabía a ciencia cierta que Ron le había dicho a su madre que mantenía sus notas bajas por el bien de Harry, porque Harry no estudiaba más que él, que odiaba estudiar, así que Ron tampoco podía estudiar mucho. Pero la verdad era que prestaban la menor atención posible a sus estudios y eso se notaba en las notas que recibían. La clase con mejor rendimiento de Ron era adivinación y eso era solo porque todo lo que tenía que hacer para aprobar era inventarse una historia sobre cómo Harry moriría de manera espantosa en cualquier momento. Pero entonces ni Ron ni Ginevra pensaron que realmente tendrían que trabajar para pagar el té y los panecillos. Ambos pensaban que vivirían sus vidas de la generosidad de las cuentas Potter y tendrían vidas agradables y cómodas con muchas fiestas a las que asistir y codeándose con los ricos y famosos. Ninguno de los dos pensó realmente que tendrían que conseguir un trabajo real cuando terminaran la escuela. Después de su ronda por los libreros, fue a la tienda de suministros de pergamino y también a la Batique. Compró el doble de esos suministros de lo que exigían las listas de la clase, ya que quería asegurarse de tener un suministro adecuado de provisiones. Esto se debía a que si volvía al dormitorio este año, lo que tenía para sus necesidades se consideraría gratuito para que lo tomaran las masas en general, y sus compañeros de dormitorio no dudarían en usar sus suministros antes de siquiera considerar usar los suyos. También era poco probable que le dieran privilegios en Hogsmeade para reemplazar lo que sus supuestos compañeros se habían llevado. Después de todo, sus parientes aún no habían firmado su permiso para ir allí. Merlín sabía que a ninguno de ellos se le ocurriría reemplazar lo que se habían llevado tampoco.
reemplazó su viejo caldero de peltre y compró algunos otros hechos de diferentes materiales y un nuevo juego de herramientas. El juego de herramientas incluía varillas para revolver, un cuchillo afilado con hoja de plata, varias cucharas de diferentes tamaños con los lados planos, un cucharón y un embudo. Escogió una nueva piedra de afilar y una pequeña botella de aceite para mantener su cuchillo afilado sabiendo que los necesitaba. Por último, pero ciertamente no menos importante, consiguió un nuevo juego de frascos y frascos de cristal de diferentes tamaños. De esta manera, con todo este equipo, podría experimentar fácilmente en su tiempo libre. Incluso si estaba de regreso en los dormitorios, sabía que había muchas habitaciones sin usar en el castillo que podría configurar como un laboratorio personal para él, y sus pociones necesitaban ser reemplazadas. Las pociones que le quedaban se estaban acercando a su fecha de caducidad y no sería seguro ingerirlas o usarlas. Ya había reemplazado su viejo baúl de un compartimento por un modelo más elaborado de 5 compartimentos. Por supuesto, uno de esos compartimentos era solo un cajón bien disimulado para papeles importantes y joyas finas que no quería que nadie supiera que tenía, como el juego de bodas de su madre, que los Goblins afirmaban que tanto Dumbledore como el clan Weasley estaban tratando de obtener, y el reloj de bolsillo de su padre, así como el antiguo de Sirius. Ambos relojes tenían inscritos sus nombres y las fechas en que los habían recibido y una imagen de los merodeadores a los que no pertenecía el reloj. El de James tenía una imagen de un lobo, un grin y una rata descansando alrededor de un lirio. Sirius tenía un ciervo olfateando el lirio mientras la rata y el lobo observaban. Ambos relojes habían sido entregados a los hombres cuando cumplieron 17 años y llegaron a la mayoría de edad. Tenían las imágenes grabadas en los propios relojes, según el diario de su padre. También tenía sus insignias y pains de ore, así como la insignia inefable de Lily y el certificado de maestría en encantamientos en el cajón en el que había colocado un encantamiento de bloqueo de alta seguridad. El encantamiento estaba vinculado a él y solo a él, de tal manera que tenía que estar completamente consciente y alerta para que se abriera. De esa manera, si alguien descubría cómo entrar en su baúl, nunca entraría en el cajón, porque Harry no quería que nadie consiguiera nada en ese cajón y nunca dejaría entrar a nadie por su propia voluntad. Pero los otros 4 eran compartimentos estándar. Ahora tenía un compartimento para pociones completo con estantas, gabinetes y repisas para guardar todo lo que necesitaba para su clase de pociones, además de sus propias pociones y experimentos privados. Otra era una biblioteca de tamaño decente con un libro índice y un hechizo de clasificación automática que colocaba cualquier libro que ponía en los estantes en el lugar correcto, así como también mostraba cualquier libro en particular que deseaba leer o necesitaba leer. Incluso si el libro era un libro Muggle, el catálogo lo ordenaba en un estante para él. El tercer compartimento era un armario. Aunque en realidad solo podía usar su uniforme en Hogwarts, Harry finalmente se había ocupado de conseguir ropa decente y reemplazó casi toda la ropa usada de Dudley, excepto el atuendo que usaría para abordar el tren. El último compartimento era un cajón desastre. Estaba diseñado para que fuera similar a una sala de reuniones con estantes y mesas e incluso soportes en la pared para colocar su preciada escobe. En conjunto, era un bonito baúl acorde con su posición en esta sociedad y que le duraría varios años antes de que tuviera que reemplazarlo. Pensó en visitar a un sastre para reemplazar su túnica y uniforme escolar, pero decidió no hacerlo. Pensó que sus cosas actuales podrían sobrevivir fácilmente este año, ya que realmente no se veía a sí mismo pasando por el estirón que muchos de sus compañeros estaban experimentando. Podría, pero era poco probable que creciera lo suficiente como para que un simple hechizo no pudiera agregar 1 o 2 pulgadas a su guardarropa actual para resolver el problema, y sabía más allá de cualquier duda que este sería su último año en esa trampa mortal disfrazada de escuela, así que no necesitaría la ropa cuando terminara este año. Una de las cosas que Harry había decidido durante el último año era que necesitaba hacerse cargo de su propia educación. No importaba que sus profesores no quisieran enseñarle o que Dumbledore quisiera limitar su exposición a todo lo relacionado con la magia. Lo que importaba era si Harry les permitiría o no que lo mantuvieran tonto e ignorante. Era hora de comenzar finalmente a mejorar su comprensión de las cosas. En cierto modo, lo había estado haciendo desde que cada verano hacía viajes no programados al callejón para comprar más libros. Pero ahora tampoco se contendría en el aula. Daría lo mejor de sí en sus clases, tanto si los profesores le daban las notas justas como si no. Después de todo,
Las notas solo decían a los demás lo brillante o obediente que eras. Normalmente era una queja, ya que para obtener buenas notas tenías que escuchar a los profesores y hacer lo que te decían cuando te lo decían. Por eso Granger obtenía notas tan altas. Siempre escuchaba a los profesores y estaba ansiosa por demostrarles que había hecho lo que le pedían. Pero las notas en realidad no decían cuánto sabía una persona o cuánto podía hacer con lo que sabía. Terminó sus asuntos en el Alley y regresó al hotel a tiempo para una cena decente y una buena noche de sueño sin problemas. No sabía que había impresionado a la gente del hotel con su comportamiento tranquilo pero educado mientras se instalaba en el pequeño comedor y comía su cena rápidamente ordenada antes de retirarse a la habitación que había alquilado. Lo habían visto instalarse en la habitación que había alquilado y luego irse a la ciudad para atender sus asuntos. Luego había regresado y no había hecho ningún desastre, aunque parecía que iba cargado de paquetes. Tampoco era ruidoso, ni borracho, ni drogado. Era tranquilo y educado cuando hablaba con alguien e incluso le dejó una buena propina a la camarera por traerle la comida. Pasó la tarde guardando todas sus compras antes de decidir acostarse temprano. A la mañana siguiente, subió fácilmente al tren y sonrió mientras acomodaba su baúl en el portaequipajes. Colocó un escudo de privacidad junto con un hechizo de «no me notes» en la cabina y un hechizo de bloqueo de alto nivel en la puerta. Sabía que había un par de estudiantes que aún podían invadir la cabina elegida, pero esos estudiantes no eran ninguno de sus supuestos amigos. Luna Lovegood, una Ravenclaw de cuarto año con la que se había hecho amiga en su segundo año, y algunos estudiantes de séptimo año repartidos por la escuela podían superar todos sus hechizos, pero nadie más podía. Simplemente porque Harry tenía más poder mágico y un nivel de conocimiento más alto que ellos. Sin embargo, era dudoso que Luna lo hiciera, ya que sabía que no debía acercarse a él en ningún lugar donde sus compañeros de estudios pudieran verla hacerlo. Ya había pasado por momentos difíciles en la escuela, no necesitaba que su relación con él empeorara las cosas. Y los de séptimo año no tenían motivos para hacerlo, ya que suponían que eran un par de compañeros de su propio año los que estaban dentro de la cabaña disfrutando un poco de tiempo privado antes de llegar a la escuela. Se sentía muy satisfecho consigo mismo. Durante todo el verano se había cuidado y había demostrado de una vez por todas que no era ni la mitad de inmaduro e irresponsable de lo que la gente pensaba, como Hermione siempre afirmaba que era. Incluso se había acordado de hacer sus deberes de verano. Bueno, nunca se había olvidado de hacer su trabajo de verano, por mucho que Hermione intentara afirmar que lo había hecho o Ron excusara su propio fracaso señalándose a sí mismo. Se sentó con su nuevo libro de pociones, que en realidad le parecía fascinante, aunque nunca se lo había dicho al profesor. Una de las piedras angulares de su mundo era que Severus Snape lo odiaba porque su apellido era Potter. Siempre lo había hecho y siempre lo haría. Y en su mundo, las pocas cosas fiables que existían realmente necesitaban permanecer como estaban. Pero una de las cosas que Harry había descubierto durante el verano era porque exactamente el clan Weasley había estado tan empeñado en separarlo de los demás con el pretexto de hacerlo parte de su familia. Porque Ron siempre se quejaba con él de que era rico y podía permitirse cosas que Ron solo podía soñar con tener. Porque Molly prácticamente le había estado arrojando a su hija a los brazos durante aquella visita lejana. Porque ella, Ron e incluso Ginevra parecían decididos a hacerle comprender lo apremiante que estaba su familia, y la razón detrás de esa invitación inesperada para acompañarlos al Juego Mundial de Quidditch que se llevó a cabo antes del cuarto año. Todos estaban tratando de aprovecharse de los extremos de su túnica y vincularlo públicamente a su familia. No era de extrañar que Ron estuviera furioso con él por no aceptar esa invitación cuando comenzó el cuarto año. Ese juego era una oportunidad para demostrarle a todos los que no estaban relacionados con Hogwarts que Harry Potter favorecía a la familia Weasley. A finales del año pasado, los gemelos habían ido clandestinamente a visitarlo a la enfermería para felicitarlo por ganar el torneo y sobrevivir a otro año de juegos. Lo habían estado haciendo todos los años y eran verdaderos amigos sin importarles lo que el resto de la escuela dijera sobre él. Incluso habían gastado su dinero de bolsillo duramente ganado para comprar un juego de 3 globos parlantes después de que casi muriera rescatando a su hermana en su segundo año para que pudieran hablar con Harry sin que nadie supiera que estaban allí. De esa manera, Harry no estaba tan aislado como todos creían. Los globos eran la respuesta mágica a un teléfono, solo que permitían que las partes que los usaban se vieran las caras mientras conversaban.
Sostenías el globo frente a tu cara cuando lo estabas usando y cuando las otras partes de la conexión te llamaban, cambiaba de color para avisarte. También podías programarlo para que emitiera un suave sonido de timbre o para que vibrara cuando tenías una llamada entrante. Así que Harry sintió que los gemelos eran realmente sus amigos y no solo personas que intentaban ganar dinero con lo que podían estafarle. Harry les había dado sus ganancias de ese horrible torneo para abrir su tienda de bromas, que era su anhelado sueño, siempre y cuando aceptaran no decirle a nadie de dónde habían sacado el capital inicial. A cambio, le habían dicho que vigilara de cerca sus cuentas bancarias y que tal vez investigara un poco sobre las finanzas si podía. Dijeron que no lo sabían con certeza y que no podían demostrar nada, pero su hermano había estado gastando dinero durante los veranos sin poder encontrar una fuente desde que había comenzado la escuela. Mucho dinero. También Ginny, y después de la forma en que ellos y su madre se habían comportado la vez que vino de visita, tenían sus sospechas. Sin mencionar la invitación que habían tratado de obligar a Harry a aceptar al juego de Quidditch. Así que Harry había decidido verificar sus cuentas durante el verano.